Historia 1. Me llamo Marcos y tengo 15 años. Desde que nos mudamos a esta casa hace unos meses, mis padres trabajan mucho y paso la mayoría del tiempo solo. Al principio, todo era emocionante. La idea de tener la casa para mí solo, sin padres que me digan qué hacer, sonaba genial. Pero pronto, esa emoción se desvaneció. Los primeros días fueron normales. Me acostumbré al silencio y a la tranquilidad de la casa cuando estaba solo. Pero luego, empezaron a suceder cosas extrañas. Pequeños detalles al principio, fáciles de ignorar. Un libro que juraría haber dejado en la mesa de noche, aparecía en el suelo, al otro lado de la habitación. Las luces de la cocina se encendían solas en medio de la noche, aunque yo estaba seguro de haberlas apagado antes de ir a la cama. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome malas pasadas. Quizás el estrés de estar solo tanto tiempo estaba afectando mi percepción. Pero entonces, los eventos se volvieron más difíciles de ignorar. Comencé a escuchar pasos en el pasillo cuando estaba solo en casa. A veces, la sensación de ser observado era tan intensa que me hacía dar vueltas para ver si había alguien detrás de mí, pero siempre estaba solo. Estos eventos comenzaron a afectar mi día a día. Me costaba concentrarme en mis estudios, siempre alerta ante cualquier sonido o movimiento extraño. Mis padres notaron mi cambio de actitud, pero yo no quería preocuparlos. Intentaba convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación, pero cada vez se hacía más difícil hacerlo. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en casa, como de costumbre, cuando escuché un susurro tan claro y cercano que me heló la sangre. Me levanté de un salto y encendí todas las luces de la casa, pero no había nadie. Desde entonces, duermo con una luz encendida. Nunca sabes qué podría estar acechando en la oscuridad. Las cosas extrañas en casa comenzaron a intensificarse. Las sombras parecían moverse por las paredes cuando pasaba frente a una lámpara, como si algo o alguien estuviera siguiéndome. Los objetos continuaban desapareciendo y reapareciendo en lugares extraños. Una noche, mientras estaba en mi habitación, vi mi sombra proyectada en la pared, pero había otra sombra junto a la mía. Una sombra que no tenía forma humana, más oscura y distorsionada. Cada vez que me duchaba, tenía la sensación de que alguien me observaba desde fuera de la cortina. Incluso cuando estaba seguro de que estaba solo en casa, la sensación persistía. A veces, escuchaba risas lejanas que parecían provenir de las paredes, como si la casa misma estuviera burlándose de mí. Una tarde, mientras estaba estudiando en mi habitación, vi cómo mi escritorio temblaba ligeramente. Al acercarme para investigar, los temblores se intensificaron, como si algo o alguien estuviera tratando de levantar el escritorio. Con el corazón en la garganta, salí corriendo de la habitación y me encerré en mi cuarto, esperando que todo se detuviera. La tensión en la casa era palpable. Cada rincón parecía estar lleno de una energía extraña y perturbadora. Mis padres notaron mi ansiedad creciente, pero no podía hablarles de lo que estaba experimentando. Tenía miedo de que no me creyeran, o peor aún, que decidieran que necesitaba ayuda psicológica. Prefería sufrir en silencio que enfrentarme a esa posibilidad. Cada noche se volvía más difícil conciliar el sueño. Los ruidos inexplicables, las sombras que parecían moverse por sí solas, todo contribuía a mi creciente paranoia. Sabía que algo no estaba bien en esa casa, pero no podía explicarlo, y mucho menos enfrentarlo. La noche en que todo alcanzó su punto máximo fue la noche en que vi por primera vez a la figura. Estaba solo en casa, como de costumbre, cuando escuché un sonido proveniente del pasillo. Al salir a investigar, vi una sombra al final del pasillo, una sombra que parecía tener forma humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la sombra se acercaba lentamente hacia mí, emitiendo un susurro que heló mi sangre.
Finalmente, logré reunir el coraje suficiente para huir y salir de la casa, corriendo hacia la seguridad de la calle, iluminada por farolas. Desde entonces, me niego a volver a entrar en esa casa. Mis padres no comprenden completamente lo que sucedió, pero aceptan mi decisión de no regresar. Han pasado meses desde ese incidente, y aún siento que algo me sigue, que la sombra me observa desde la oscuridad. Sé que puede sonar irracional, pero la sensación persiste. A veces, cuando paso por la casa en la que vivimos, puedo ver la sombra en la ventana de mi antigua habitación, mirándome fijamente con ojos vacíos. No puedo explicar lo que sucedió en esa casa, ni sé si alguna vez podré superarlo. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré la sensación de terror que experimenté allí, el miedo a lo desconocido que me acechaba en cada esquina. Y aunque ya no viva en esa casa, sé que la sombra nunca me dejará completamente en paz. Historia 2. Me llamo Carlos, tengo 35 años, y esta es la historia de los sucesos aterradores que viví junto a mi esposa en una casa de vacaciones, en las afueras de un pequeño pueblo. Todo empezó cuando decidimos tomarnos un merecido descanso de la ciudad y escapar del estrés diario. Llegamos a la casa al atardecer. Era una construcción antigua pero encantadora, con un aspecto rústico y acogedor. Estaba ubicada en medio de un frondoso bosque, lo que garantizaba privacidad y tranquilidad. La vista desde la casa era impresionante, con un paisaje lleno de árboles y montañas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al entrar, nos encontramos con una sala amplia y bien iluminada, con muebles de madera y una chimenea que prometía noches cálidas y acogedoras. La cocina, aunque un poco antigua, estaba equipada con todo lo necesario para preparar nuestras comidas. Nos sorprendió gratamente encontrar una cesta de bienvenida con productos locales y una nota de bienvenida escrita a mano por el propietario, deseándonos una estancia placentera. Después de instalarnos, salimos al porche trasero para disfrutar del aire fresco y la tranquilidad del entorno. Mientras observábamos el paisaje, una sensación extraña empezó a invadirme, como si estuviéramos siendo observados. Traté de ignorar esa sensación, atribuyéndola al cambio de ambiente y a mi imaginación. Al regresar al interior de la casa, notamos que algunas puertas se habían cerrado solas, a pesar de que las habíamos dejado abiertas. Mi esposa bromeó, diciendo que quizás teníamos un fantasma como compañero de vacaciones. Intenté restarle importancia, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Decidimos acostarnos temprano esa noche, pero el sueño no llegaba. Los ruidos del bosque se intensificaron, y los crujidos y golpes en la casa nos mantenían despiertos. En un intento de tranquilizarnos, nos repetíamos que todo era producto de nuestra imaginación, pero algo en el fondo de mi ser me decía que estábamos equivocados. A la mañana siguiente, nos despertamos agotados por la falta de sueño. Decidimos explorar los alrededores para distraernos y disfrutar del entorno. Mientras caminábamos por el bosque, notamos que algunas ramas crujían bajo nuestros pies, como si alguien o algo nos siguiera. Tratamos de mantener la calma, pero la sensación de ser observados persistía, como una sombra al acecho que no podíamos ver. Al regresar a la casa, encontramos varios objetos fuera de lugar. La jarra de agua que habíamos dejado en la cocina ahora estaba en el salón, y nuestras maletas, que habíamos dejado cerradas, estaban abiertas y revueltas. Nuestra primera reacción fue culparnos mutuamente por descuidos, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Las luces parpadeaban de forma intermitente, y los ruidos en la casa se volvían más intensos y frecuentes. Esa noche, decidimos dejar una grabadora encendida para intentar capturar los extraños sonidos que escuchábamos. Al reproducir la grabación al día siguiente, quedamos horrorizados
al escuchar voces susurrantes y murmullos ininteligibles, como si hubiera más personas en la casa. Las voces parecían estar discutiendo entre ellas, aunque no podíamos entender lo que decían. Esto aumentó nuestra sensación de paranoia y miedo, ya que ahora sabíamos que no estábamos solos. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros. Cualquier sombra fugaz o sonido repentino nos hacía saltar de miedo. Intentamos racionalizar lo que estaba sucediendo, pero cada explicación lógica parecía más frágil que la anterior. Nos convencimos de que alguien estaba jugando una broma macabra, pero no había señales de intrusión ni indicios de que alguien más estuviera cerca. Una noche, mientras cenábamos en la mesa del comedor, las velas se apagaron de repente, sumiéndonos en la oscuridad. Escuchamos pasos acercándose lentamente hacia nosotros. Sin pensarlo 2 veces, encendimos las luces y nos encontramos solos en la habitación. Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo en la casa. Mi esposa estaba al borde de un ataque de nervios, y yo apenas podía mantener la compostura. Cada noche se volvía más insoportable. Los eventos extraños se intensificaban, y la sensación de ser observados era constante. Las ventanas que habíamos cerrado aparecían abiertas, y objetos personales desaparecían solo para reaparecer en lugares insólitos. Decidimos que era hora de irnos, pero la casa parecía no querer dejarnos ir. Las puertas se cerraban y bloqueaban nuestro camino, como si alguien o algo nos impidiera salir. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un fuerte golpe proveniente del sótano. Bajé con una linterna, mi esposa detrás de mí, temblando de miedo. Al abrir la puerta del sótano, el aire se volvió helado y un olor nauseabundo nos golpeó. La linterna iluminó lo que parecían ser marcas en las paredes, como arañazos hechos con desesperación. Sentí una mano fría en mi hombro, pero al girarme, no había nadie allí. Subimos corriendo, cerrando la puerta con fuerza, y pasamos la noche en vela, abrazados en la cama, temblando de miedo. Nuestra cordura se tambaleaba. Nos sentíamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. A medida que los eventos inexplicables continuaban, nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos en esa casa y que algo maligno habitaba en ella. Algo que no quería que nos fuéramos. La casa había dejado de ser un refugio y se había convertido en una prisión aterradora. Y sabíamos que teníamos que encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Esa última noche, mi esposa y yo sabíamos que no podíamos seguir así. Estábamos al borde de un colapso nervioso, y la atmósfera de la casa se había vuelto insoportable. Decidimos irnos al amanecer, pero la casa tenía otros planes para nosotros. Nos despertamos de madrugada con el sonido de risas distorsionadas y golpes violentos en las paredes. La casa temblaba, y los muebles se movían como si tuvieran vida propia. Corrimos hacia la puerta principal, pero estaba bloqueada. Intentamos las ventanas, pero también estaban cerradas herméticamente, como si una fuerza invisible las mantuviera así. En nuestro frenesí por escapar, recordé el sótano. Quizás había una salida a través de él. Bajamos las escaleras rápidamente, pero al llegar, encontramos la puerta del sótano cubierta de marcas de arañazos, más frescas y profundas que las anteriores. Con un esfuerzo desesperado, logré abrirla, y una oleada de aire frío nos golpeó. Descendimos con la linterna, iluminando el sótano. En una esquina, descubrimos un antiguo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Lo abrimos con dificultad, revelando recortes de periódicos y fotografías antiguas. Las noticias hablaban de desapariciones y tragedias que habían ocurrido en esa misma casa. Era evidente que la casa tenía un oscuro pasado, marcado por la muerte y el sufrimiento. Mientras explorábamos el sótano, la linterna parpadeó y se apagó. Nos quedamos en la oscuridad total,
escuchando el sonido de pasos acercándose. Sentí una mano fría rozar la mía, y supe que teníamos que salir de allí de inmediato. Con un último esfuerzo, logramos abrir una pequeña ventana en el sótano y nos deslizamos por ella, sintiendo el aire fresco y limpio de la noche. Corriendo hacia nuestro coche, miramos hacia atrás y vimos la casa en completa oscuridad, como si nunca hubiera pasado nada. Condujimos toda la noche hasta llegar a un lugar seguro, dejando atrás esa pesadilla. Desde entonces, hemos decidido no volver a alquilar casas antiguas y aisladas. Aunque hemos intentado olvidar, los recuerdos de esos días siguen persiguiéndonos, recordándonos que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación similar? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos aterradores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si tienes alguna historia de terror que quieras compartir, déjala en los comentarios. Nos encantaría leerla y quizás contarla en un próximo video.